noches. Este es el programa 128 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal, y se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También a nuestros auspiciantes que hacen posible que emitamos este programa. Quiero aclarar que normalmente este programa, el día miércoles, se retransmite a partir de la hora 14, una vez finalizado el informativo de este canal. Por razones de programación, mañana va a ser a partir de la hora 13. A partir de la hora 13, se va a adelantar 1 hora. Día de la Madre. La mujer, la madre, tiene el encargo, tiene la responsabilidad de ser la que, algunos dicen, perpetúa la especie. Yo digo, la continúa, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en este mundo, en este planeta, los humanos. La madre, la mujer, es la que lleva en su vientre a los niños durante 9 meses, más o menos, y luego los trae a la luz, le da luz. Entonces, la madre va a ser este próximo domingo el Día de la Madre, que quizás esto sea por razones comerciales, Día de la Madre, hay que llevar algún regalo y demás, porque el Día de la Madre es todos los días, es todas las horas, es todos los minutos. Ojalá todos los hijos comprendan esto, el Día de la Madre. Ha estado lloviendo copiosamente en nuestra zona, lo que aleja el peligro de los incendios, de las quemazones como hemos soportado, pero por un lado lo aleja y paradójicamente también lo acerca. ¿Por qué digo esto? Porque si después de esta lluvia hace crecer el pasto y rápidamente viene una seca, el pasto alto, duro, seco, es muy propenso, muy factible de ser quemado, como ocurrió ya años anteriores, donde hubo grandes quemazones por el hecho de que no se hacen contrafuego. Hay que las personas, los que manejaban los campos tiempos atrás, siempre estaban quemando todo el tiempo los mogotes, estos mogotes de pasto seco que ya no lo comía el ganado, y era propenso a que puedan, si estaba todo junto, si no se quemaba, propenso a las quemazones.
Pero este es un tema que lo vamos a tratar en alguna otra oportunidad más extensivamente e intensivamente. Casas de Mercedes Corrientes. Acá tenemos algunas de las fotos de las casas de nuestro departamento, de nuestra ciudad de Mercedes. Cuando publiqué estas fotos, mucha gente de todos lugares del país, incluso algunos de otros países, mandaban algún comentario porque eran mercedeños que estaban en otros lugares. Y bueno, ahí entonces estamos mostrando estas casas de la ciudad de Mercedes. Ahí estamos viendo, siempre me enviaron de que por qué no decíamos a quién pertenecía y demás. Pero es obvio que la casa es propiedad privada, entonces tendríamos que pedirle autorización a los dueños de esta casa, muchos de ellos ya han de ser sucesiones y demás, para que nos autoricen, para que digamos de quién es la propiedad. Entonces, esto no lo dimos a conocer, solamente mostramos las fotos, pero de todas maneras mucha gente nos mandó dentro de sus comentarios a decir de quién eran la casa antes, de quién eran estas propiedades que están acá en la ciudad de Mercedes, que tiene muchísimas propiedades construidas por los mercedeños, por los que vinieron a habitar esta ciudad, por los propios dueños. Actualmente lo que más se construye son los barrios Invico, donde hay 100 y pico de casas, que eso lo construye el gobierno. Estas son casas con características propias. En algún momento también vamos a delinear o explicar o explicitar cuáles son las características de estas construcciones, que muchos se deben a los italianos que vinieron luego de la guerra a habitar estos suelos, y muchos de ellos eran constructores, grandes constructores, y esto lo vamos a ir explicitando programa a programa. Día del Trabajador Rural. Qué importante es el trabajador rural. Y en esto no tenemos que involucrar solamente al peón, al mensual, al mencho, al por día, al hombre que hace este tipo de trabajo, sino tenemos que involucrar también al patrón, al propietario del establecimiento, quien es quien da las órdenes, que hace que ese establecimiento produzca y pueda albergar peones que trabajan allí que trabajan allí en el establecimiento. Hay peones, como dije, mensuales, algunos se toman por día. Cuando hay mucho trabajo de vacunación o de baño se toman 2 o 3 por día, trabajan 5 o 6 días. Las estancias grandes tenían, no sé ahora, barraquero, quien era el encargado de hacerse cargo de la limpieza del establecimiento allí, carpir y demás, ayudar a la cocinera para ordeñar. También tenía que carnear, es decir, porque se daban de comer en las estancias, y la carne obviamente eran la que se producía allí. Fundamentalmente eran capones ya de 4 o 6 dientes, o también ovejas viejas, ovejas que se engordaron porque no tenían los corderos,
y de vez en cuando también se mataba un vacuno, que eso era para repartir, se charqueaba y se le daba carne a los puesteros. Y bueno, este es el día entonces del peón rural. También incluimos como peón rural los que manejan las máquinas, los tractores, las cosechadoras y demás personas que trabajan en el ámbito rural, que son, y hay que decirlo una vez más, los únicos que no pararon durante la pandemia. Ellos siguieron trabajando mientras el resto del país estaba encerrado en las casas o no podía salir o no directamente, obviamente no trabajaba o si no trabajaba por Zoom algunos, pero el peón rural siguió con sus tareas habituales, no paró durante la pandemia. Por eso también hay que hacerle un reconocimiento, porque el país siguió produciendo divisas tan importantes cuando el resto de la economía estaba parada. El peón rural siguió trabajando. Ahora vamos a ir a Tati, ya que estamos hablando del peón rural, vamos a hablar a Tati, que es una mujer de campo, ruda como el acero. Enviudó joven por cuestiones que no tienen explicación y su único hijo, como tantos otros, partió a la ciudad. Pero ella no bajó la guardia y nunca le sacó el cuerpo al trabajo. Allá va y viene incesante en la Ford de Tati con los ventiletes abiertos, las pantaneras por caminos de barro, siempre con distintas cargas, animales, fardo de pasto, maíz, alambre de fardo, huevos, cajones, tambores, alguna máquina. Su vida es así, una mujer de campo. Ella arranca al amanecer de a caballo, un par de amargos con bizcocho, pan, y ya sale para el tambo. Un par de peones acatan sus órdenes, luego al chiquero del fondo para alimentar a los chanchos, que al verla se acercan revoloteando sus orejas. En el galpón descansa el ambasador del patrón, intacto, como quedó después de aquel último paseo. Nadie jamás lo arrancó a ese auto. Ella pasa y lo mira de reojo, cada día mientras busca algún implemento. Las gallinas las esperan a la tarde, limpieza, maíz, huevo fresco, una rutina común. El almuerzo es necesario y ella cocina leña, prepara para que sobre porque sabe que a la noche estará cansada, no quiere más cocinar. A veces se hace una siesta corta, si hay tiempo, y allí va con su Ford de Tati para el pueblo, con su V8 ronco y su volante grande, no importa el clima. Algún peón haciendo dedo lo levanta o se cruza con algún vecino y charlan por la ventanilla a ventanilla, cargan asta y gasoil en un tambor para el tractor, compra galleta, carne, alguna caja de clavos de herramienta, luego visita a su amiga de siempre, después de 4 o 5 mates y algún chisme pega la vuelta para ganarle a la noche. Después de un portazo, otra vez va y viene la Ford de Tati, esa que ya conocen todo desde lejos. Sus luces alumbran la tranquera, los perros torean, pero amablemente se baja, entra y le pone el candado a la cadena gruesa. Terminó un día más, 2 leños alimentan el fuego de la Tati, descansa, la Ford también. Los dos están hechas con la misma fibra incansable. Ellas no lo saben, pero es así. La noche es cerrada y se escuchan esos ruidos que solo tiene el campo. Mañana será otro día. Bueno, entonces esta es la historia de esta señora que anda por el campo. Y acá lo que se relata ahora se cambió y bastante. Es bastante complicado esto de vivir en el campo un poco sola, debido a
asaltan los campos, un candado obviamente no los detiene, y son otros tiempos, pero esto que se reflejó en este relato es muchos años atrás de que hacía esta mujer. Ahora vamos a ir a la gata del Titanic. El Titanic es, como ustedes saben, se ha hecho una película visto por millones de personas, el hundimiento del Titanic. Este era el barco de pasajeros que se inauguró, que cuando se inauguró este barco, entre una cantidad de personas que estuvieron ahí. Siempre cuando algún barco va a hacer su viaje inaugural, se le lanza por algún sistema una botella de champán que choca contra el barco, obviamente estalla, la gente aplaude. Y acá le agregaron al Titanic, cuando ocurrió esto, dijo alguien, ni Dios contra él, queriendo decir, obviamente, que ni Dios iba a poder con ese barco, con ese inmenso barco, el Titanic, donde miles de personas subieron para hacer el viaje inaugural, un viaje de absoluto placer, donde iban gente muy adinerada y también algunos que no tenían tanto dinero. Bueno, la película refleja bastante fielmente lo que pasó con este barco. Sí, allá en medio del mar apareció un iceberg, es decir, un hielo gigantesco que se había desprendido de los hielos antárticos y chocó contra el barco, lo cortó prácticamente por la mitad, el barco se hundió y murieron una gran cantidad de personas. Y entonces esto recuerda la gata Titanic, que previó el hundimiento y recuperó a sus bebés antes de que el barco zarpara. La gata Jenny era la mascota del Titanic y se subió a bordo para ayudar a combatir los roedores. Vivía en la cocina del barco y estaba a cargo de un trabajador llamado Jim Mulholland. Durante las pruebas en el mar, Jenny dio a luz a gatitos. Jim le encontró un lugar cómodo junto a la cocina del barco. El cuidado de la madre gata y sus gatitos rompió la monotonía del trabajo de Jim, preparando el Titanic para zarpar. Jenny parecía contenta en su lugar, cálido, cerca de las calderas. Sus bebés y las obras de cocina de Jim le atraían. Sin embargo, tan pronto como el barco atracó en Shanghai, Inglaterra, justo antes de comenzar su viaje inaugural a Nueva York, Jenny observó bien su entorno y rápidamente comenzó a agarrar sus gatitos por el cuello y a sacarlos uno a uno por la pasarela y los condujo afuera del barco. Jim lo observó atentamente y se dio cuenta de que este gato debe saber algo que nadie sabe. Este gato debe saber algo que nadie sabe. Luego rápidamente reunió sus pocas pertenencias y también abandonó el barco. Años más tarde, Iris Rudd publicó la historia de Jenny. Después de que un periodista hablara con un hombre muy mayor, Jim, quien le contó la historia, sobrevivió gracias a la gata y sus gatitos que le avisaron. Este gato algo ha de saber, dijo cuando empezó imprevistamente, estaba en un lugar cómodo, comía bien, se bajó. Ahora voy a hablar sobre la leyenda de Yarará. Esta es de mi autoría, es solamente un resumen de esto. En algún momento lo voy a publicar
completo. El jefe indio era quien tenía derechos sobre las indias. La que elegía debía copular con el jefe como una distinción. Quizás tuviera un hijo que con el tiempo heredara el cargo de jefe. Era una tribu sin mayores complicaciones, solo algunas peleas, el indio marcado por los combates, que no se juntaba con el resto, andaba solo, merodeando, acechando algún animal silvestre para cazarlo. Una siesta muy calurosa, el indio durmió junto a un frondoso árbol en la espesura del bañado monte. Una gran víbora yarará lo mordió en el brazo y en el pecho. El indio se incorporó con gran agilidad, tomó a la víbora del cuello y hasta que la mató. Luego clavó sus dientes en una de las mordeduras y se sacó la sangre junto con el veneno y lo escupió. Luego la mordedura del pecho le resultó más difícil, pero sabía que era la única forma de salvar su vida. Torció su cuello hasta llegar a la gran mordedura, clavó sus dientes y comenzó a succionar sangre y veneno. Sentía que sus fuerzas se extinguían, pero seguía chupando y escupiendo. Cayó ya sin fuerza y quedó tendido en la espesura del monte a merced de otra víbora. Un yaguareté o algún otro animal, los mosquitos como una nube cubría su cuerpo chupando su sangre y morían casi de inmediato. La sangre tenía un mortal veneno. Un viento norte caliente que agitaba las ramas y los altos pastizales hacía que los animales silvestres busquen un escondrijo, un lugar donde guarecerse, porque la lluvia estaba por llegar. El indio se incorporó lentamente. Su rostro comenzó a desfigurarse. Sus pómulos sobresalían. Sus ojos, naturalmente negros, cambiaron por un color verdoso y se estiraron. La lengua salía de su boca, larga y fina. Era como si la yarará le hubiera transmitido sus rasgos y su forma de moverse. El cuello de un lado para otro, con velocidad y sigilo. Sus dientes grandes y blancos se asemejaban a colmillos. Su espíritu, naturalmente inquieto, cobró nuevo vigor. Se movía constantemente. Por breves instantes su rostro humano perdía su condición y se asemejaba a una víbora, un reptil con el cuerpo humano. El veneno de la yarará lo transformó y lo condenó a vivir como una víbora, de las más venenosas y mortales, la yarará. Bueno, en algún momento vamos a hablar sobre esto. Ahora vamos a ir a un chamamé. Solo rumores por los hijos de los barrios, con Gustavo Michieri. Largue, maestro. Tanta desazón que ha causado en mí tu infundado enojo, solo logrará alejarme así por un raro antojo. De solo pensar que te he de perder tan injustamente,
destrozándome, abate mi ser, dolor inclemente. Perdiste la fe solo por rumor que sembró la gente, sin pensar quizás que nuestro amor nació puramente. Olvida mi bien, deja de pensar en maledicencia. Bríndame un total cariño sin par para nuestro Edén. Retorna mi amor y olvida las horas que por rumores nos dieron mil sinsabores, turbando nuestro existir. Sonríe y verás la vida con desbordante alegría, y a la luz de un nuevo día miremos el porvenir. Muchísimas gracias, hijo de los barrios. Muchísimas gracias, hermanos barrios. Muchísimas gracias, chamamé, por esta chance de poder compartir con ellos un instante de su fiesta. Perdiste la fe solo por rumor que sembró la gente, sin pensar quizás que nuestro amor nació puramente. Olvida mi bien, deja de pensar en maledicencias. Bríndame un total cariño sin par para nuestro Edén. Retorna mi amor y olvida las horas que por rumores nos dieron mil sinsabores, turbando nuestro existir. Sonríe y verás la vida con desbordante alegría, y a la luz de un nuevo día miremos el porvenir. Muchísimas gracias. Bueno, fue entonces el chamamé Solo Rumores por Los Hijos de los Barrios con Gustavo Michieri. Ahora vamos a hacer una increíble travesía en el Bolsón, esto es en la Patagonia. Increíble travesía en el Bolsón, a caballo, en lancha y tractor. Llegó a casa para vivir sus últimos días. Un enfermero acompañó a un paciente de 70 años a su hogar, donde él quería transitar su enfermedad terminal. La calidad humana y compromiso de un trabajador de la salud pública de Río Negro que emociona. La historia de Don Pucho, un poblador de la comunidad, el Río Turbio, conmovió a las redes sociales. Su difícil situación de salud no impidió que se haga su voluntad de estar en su casa, rodeado de la naturaleza en la que siempre vivió. No estaba en su casa y sufría el desarraigo, como muchísimas personas. Los correntinos son algunos de los que más sufren el desarraigo, cuando no están en su tierra. A sus 70 años le diagnosticaron cáncer de laringe y no tiene chance de recibir un tratamiento oncológico específico que lo pueda curar. Era una persona humilde, había que no podía ir a ningún centro especializado. En el hospital del área del Bolsón se le realizó una traqueotomía y gastrotomía. Los médicos especialistas determinaron que en su caso no quedaba mucho más para hacer, ya que la enfermedad estaba en una fase terminal. Él vivió toda su vida en el Turbio y decidió volver a su casa y transitar su última etapa de vida. Contaron desde el servicio de cuidados paliativos del hospital público que lo atendió. Frente a esta realidad y haciéndose eco de su deseo, un trabajador de salud decidió acompañarlo en esa difícil trayectoria de su entorno, rodeado de la paz en la que el hombre quería pasar sus últimos días.
Dejar al paciente en su casa conllevaba un esfuerzo porque se debía hacer un recorrido de kilómetros a todo terreno. El Turbio era un poblado alejado de la ciudad sin posibilidad de comunicación. Así el enfermero, cuyo nombre no trascendió, montó la logística de 3 etapas y consiguieron los vehículos necesarios, una lancha, un tractor y para el final un caballo. En un terreno montañoso, cordillerano, había que atravesar caminos sinuosos y arroyos. Finalmente, fue una cadena de solidaridad ya que se articuló con parques nacionales y vecinos para conseguir todos los medios y lograr la misión de dejar al hombre en su casa. Además, el personal de salud se encargó de entrenar una sobrina de don Pucho para que pueda cuidar de él en este tramo y resolver las distintas situaciones de salud que pudieran aparecer en su cuadro. Se le enseñó a la mujer a alimentarlo, cambiarlo, la cánula, limpiar la vía aérea, administrar medicamentos en caso de complicaciones. Básicamente la sobrina aprendió cómo acompañarlo en los últimos días de vida, contaron desde el servicio de salud. Llevó su tiempo, pero logramos que don Pucho llegue a su lugar y pueda vivir su última etapa en su casa, acompañado de su sobrina. Entonces, esto es importante, esto del desarraigo, cómo esta gente del hospital se ocupó también de llevarlo a través de sinuosos caminos a su casa donde él había vivido toda su vida. Por eso, muchos hijos, cuando ven que sus padres tienen problemas de salud, fundamentalmente también mentales, neurológicos, lo que hacen es sacarlo de su casa y llevarlos a un geriátrico, a algún otro lugar. Bueno, es lo peor que se puede hacer a una persona, sacarlo de su lugar de origen. Como yo dije recién, el correntino es uno de los que más sufre el desarraigo. Siempre que publico cosas, estos programas incluso, me llaman, me envían mensajes y me agradecen por recordar su tierra, donde ellos nacieron, donde ellos vivieron, donde ellos se criaron y ahora están en otro lugar. Yo creo que el ejemplo más importante, más grande que tenemos, es la del general José de San Martín. Él nació en Yapeyú, estuvo muy pocos días, muy poco tiempo allí. Luego sus padres se trasladaron a España. Él hizo toda su carrera militar en España, se jugó la vida por el ejército español, pero cuando su patria, su lugar de origen, su tierra, su lugar donde nació, lo necesitó, él dejó todo y vino a la Argentina, a su país, y acá formó el ejército libertador, los granaderos a caballo, que vapulearon a los ingleses allí en San Lorenzo, cuando ellos desembarcaron para llevarse las reses para alimento, y aparecieron los granaderos y lo expulsaron y mataron a gran cantidad. Bueno, decía entonces San Martín formó su ejército y pudo libertar a Argentina, Chile y Perú. El ejemplo más notable, otro de los ejemplos, es el doctor René Favaloro, quien tenía un brillante presente en Estados Unidos, realmente muy reconocido allá, pero su patria, su lugar de origen, donde él nació, le tiraba. Y acá vino, y acá fundó el Instituto Favaloro, un centro de excelencia
para las enfermedades del corazón, pero lo que entonces hay que rescatar de él, que regresó a su patria. También acá en alguna oportunidad dimos el ejemplo de un tal Miño que cuando se sintió morir, se sintió que tenía menos fuerzas, que ya estaba transitando su último tiempo, dejó todo lo que tenía en Buenos Aires y vino, se hospedó acá en su barrio, y una tarde se acostó y al otro día ya amaneció muerto. La importancia entonces de la tierra, del terruño. Nosotros decimos la propiedad privada, obviamente que hay que respetar y mucho, que es fundamental esto, está establecido en la Constitución, pero ustedes ven que cuando hubo que ir a Malvinas a reivindicar el honor de la nación, a recuperar las tierras, no fueron los grandes propietarios los que tienen asegurada la tierra, sino fueron los jóvenes, estos jóvenes que en su mayoría no tenían ni un pedacito de tierra que defender, pero fueron a defender la patria toda. Por eso, en algún momento hay que, y obviamente si hay una guerra, si hay que defender la patria, no van generalmente aquellos grandes propietarios, se van gente que a lo mejor, como dije, no tienen ni un pedazo, ni un pedacito de campo, o de tierra, o de terreno. Por eso, a veces hay que rediscutir esto de la propiedad privada, pero obviamente esto es para otro momento. Parajes de mi provincia. Paraje El Malezal en esquina, donde los chicos van a la escuela en canoas. En canoas. Ahí están los chicos que para ir a la escuela van en canoa. Muchas veces no valoramos lo que cuando tenemos las cosas, no las valoramos. Ir a la escuela, llueve, me puedo mojar, hoy no tengo ganas, o voy a la escuela y no estudio, o voy a la escuela a hacer travesuras, a no escuchar a la maestra, a importunarla. Miren estos chicos para ir a la escuela en canoa. Y esto para ellos lo hacen fácil, pero no es fácil. Y también peligroso. Se puede dar vuelta la canoa, puede pasar algo y poner en riesgo la vida de estos niños. Por eso digo, y casi siempre estamos mostrando este tipo para que podamos valorar esto de poder ir a una escuela. Y una vez que estemos en esa escuela, tratar de aprender, tratar de no molestar, tratar de ir a hacer lo que realmente se debe hacer, que es ir a ponerse a cumplir las órdenes o las instrucciones que le dan los profesores, las maestras, ¿sí?, para poder aprender lo más posible. Ahora, antes de ir a la retreta que solía venir antes acá en la plaza, bueno, ahora si tenemos tiempo vamos a tocar este tema, pero voy a ir a la historia de una señora, Olga Strein. Tiene 99 años
y recuerda cuando salió a buscar mujeres para empadronar. La increíble epopeya de educar en el Monte Correntino. Olga Strein es una maestra que, a 2 meses de cumplir 100 años, evocó cómo era enseñar en aquellos duros años en el interior de Corrientes, casi 80 años atrás, en los que los docentes debían lidiar con la precariedad, el aislamiento, el hambre, el trabajo infantil y la crueldad de los patrones. Para algunos significaba Arroyo de los Corrales, y para otros estudiosos, Casa de los Gordos. Lo cierto es que Guayquíraro, que da nombre a un río de 110 kilómetros de longitud, límite natural entre las provincias de Corrientes y Entre Ríos, marcó a fuego la vida de una maestra rural que se las arregló para educar en las condiciones más precarias y que hoy, a punto de cumplir, quizás ya lo haya cumplido, 100 años, descubrió que con Facebook, que maneja con su tablet, puede estar conectada con sus antiguos alumnos, amigos y familiares y sus compañeros del taller literario del que participa. 100 años. Ahí está la foto de esta señora. Olga Strein nació el 29 de diciembre de 1924 en la ciudad correntina de Esquina y no sabe de dónde salió el apodo de Chichita, como la conoce todo el mundo. Entre los antecedentes de sus abuelos paternos alemanes y maternos ingleses, figuran haber sido oficiales al mando de Giuseppe Garibaldi, cuando el italiano se embarcó en las guerras en nuestro litoral y le tocó enfrentar al almirante Guillermo Brown en los ríos del litoral. Es la mayor de 4 hermanas y aún añora la vieja casa familiar con quinta incluida, donde se reunían a la sombra del parral y que sigue yendo cuando me llevan, dice. Siguió su sueño de la infancia, el de ser maestra. Estudió en la Escuela Normal Dr. J. Alfredo Ferreira de Esquina, ubicada frente a la Plaza 9 de Julio, donde se recibió en 1942 y tenía 17 años, y una educación familiar donde los chicos respetaban a rajatabla a los padres y a las normas de comportamiento que incluían vestirse con corrección a la hora de comer y donde solo se podía hablar si los mayores daban permiso para hacerlo. A la hora de comer habían que estar todos en la mesa. La prueba de fuego la tendría de joven. Fue cuando al tiempo consiguió un trabajo de maestra multifunción, porque además tenía competencia de directora, cuando no, de cocinera y hasta de partera. La mandaron a una escuela rural en Guayquíraro, un paraje situado a unos 40 kilómetros al sur de Esquina. Era un caserío de humildes viviendas, de paredes de adobe y techo de paja, donde las 2 únicas construcciones de material eran la escuela y el correo, y que se había establecido en la época del 30, lo que posibilitó la llegada del telégrafo, el único vínculo con la civilización. Con la ausencia del teléfono, el telegrama era el portador de las buenas y de las malas noticias. La escuela era mínima, con un galpón y 2 piecitas, una que se usaba de dormitorio y otra de sala de estar. No había luz eléctrica ni agua y el baño se resumía en una letrina. Asistían unos 25 alumnos
con distintas edades, repartidos en el turno mañana y tarde. Estos hijos del monte, como ella los describe, donde muchos de ellos solo hablaban el guaraní, desde niños soportaban las duras tareas del campo, como la de cosechar tabaco. Lo sabía muy chico y llegó a tener en primer grado adolescente de 17 años. En los primeros tiempos su papá, empleado bancario, la llevaba en sulky por picadas abiertas en los montes, muchos del cual ya no existen por las grandes arroceras que allí se establecieron. En ese galpón de material se le daba de comer al mediodía a 2 turnos, guiso, locro, sopa, puchero, que se hacían en ollas de 3 patas ennegrecida para la eternidad por las llamas de la leña. Muchas veces la mercadería la mandaba la mamá de Olga para que los chicos no se quedasen sin comer. Del Estado, poco o nada podían esperar, nada de Estado presente. Como tener una campana era un lujo, la escuela contaba con un cencerro sacado del cuello de algún animal. Censo femenino. Le tocó una tarea por demás complicada, la de censar a las mujeres que vivían en el monte, cuando el gobierno nacional necesitó reestructurar el padrón dada la promulgación del voto femenino. Antes las mujeres no votaban. El censo se realizó en mayo de 1948, pero se precisaron 4 años para elaborar un padrón definitivo. Las delegadas censistas recorrían casa por casa en extensas jornadas en las que debían, además de estimular el empadronamiento, para que cada mujer tuviera la posibilidad de emitir su voto. Olga fue una de ellas. Lo hizo en el interior de los montes, en las peores condiciones de olvido. Mujeres semidesnudas, comiendo tripa gorda como única comida. Solo era posible llegar a ellos yendo a caballo por picadas que se abrían en los cerros. Olga recuerda que en un principio fue difícil ganarse la confianza de estas mujeres, a las que se les preguntaba si se acordaban la fecha de su nacimiento. Obviamente no estaban anotadas, de los nombres de sus padres, cómo subsistían. Con el tiempo construiría un vínculo con ellas, a quienes en ciertas oportunidades debió hacer de partera, ya que era complicado conseguir a un médico kilómetros a la redonda. Olga y las otras 3 maestras que había, una de ellas era la esposa del jefe del correo, debieron desenvolverse en medio hostil donde no llegaba la energía eléctrica ni el agua potable y había que administrar los alimentos, más cuando el río crecía por las lluvias y quedaba completamente aislados. Ella recuerda que hasta llegaron a arrojarles alimentos desde una avioneta mientras los chicos miraban con sus bocas abiertas y rostros de asombro el sobrevuelo de máquinas que no habían visto en sus vidas. Trabajo infantil, y sí, la naturaleza era hostil, también lo eran los grandes terratenientes. Ellos presionaban continuamente para que los chicos fueran a trabajar en las cosechas de maíz, de arroz, tabaco y de algodón. Los roces con ellos y con empresas de capitales extranjeros eran constantes. Por eso las maestras recorrían sin parar la zona, iban rancho por rancho para convencer a la familia para que mandasen los chicos a la escuela, defendían el derecho a que pudieran estudiar. Para Olga esos años de sacrificio, de trabajo a destajo, dice que fue una linda época. Cuando la escuela se amplió, ella se instaló en una de las piezas donde dormían todas las docentes. En un colectivo traían la leche y huevos, y en una oportunidad, en el primer asiento vio a un muchacho a quien le presentaron. El joven pidió permiso a los padres para visitarla, tal como se estilaba entonces. Se llamaba Dardo, era comerciante entrerriano y terminaron casados. Cuando ella estaba por cumplir 30 años, tuvieron 2 hijos, Olga y Gustavo. Tienen 3 nietos, 2 bisnietos y otro en camino, y todo
repite orgullosa sus nombres. Cuando ella encontró una yarará enroscada en la cuna donde dormía su hija, sus allegados presionaron para que se dejase el lugar y aclara que la obligaron a irse. Con su marido se fue a vivir a Rosario, donde trabajó en el Normal número 1. Luego se mudaron a la ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñó en el Normal Superior número 1 de Lenguas Vivas, Presidente Roque Sáenz Peña, una de las escuelas más antiguas de la ciudad de Buenos Aires, ubicada sobre Avenida Córdoba. Vivía a 2 cuadras de Arenales y Ayacucho, y en esa escuela trabajó hasta que se jubiló en 1980. A 2 meses de cumplir 100 años, contó que sigue trabajando. Los viernes asisten por MET a un taller literario donde se analizan cuentos. La profesora María Negro, y como Olga es la mayor de todas, a la biblioteca virtual la bautizaron Chichita Strain, y además de usar WhatsApp con su tablet, maneja Facebook, y descubrió que puede encontrar, por ejemplo, a viejos alumnos y estar en contacto con la familia y amigos. Hace un tiempo que una señora la acompaña, pero ella siempre vivió sola. Durante 30 años vivió con una de sus hermanas, Nélida. Lo que más le gusta es la relación que mantiene a pesar del tiempo con sus alumnos de entonces, como cuando subió al colectivo 71, aclara que camina asistida con un andador y mirando al hombre que tenía al lado, le preguntó si se llamaba Juan Manuel. Era un viejo ex alumno, a quien a pesar de los años pasados, reconoció de inmediato. En otra ocasión, paseando con su nieta, se cruzaron con una mujer con uniforme de enfermera. La mujer, a pesar del tiempo transcurrido, la reconoció enseguida. «Señorita, nunca me olvidaré de su risa», le dijo. Olga es jovial, tiene una memoria envidiable y es predispuesta a hablar. Todo lo responde, no con nostalgia, sino con orgullo y la satisfacción de una vida que se nota que vive plenamente, como cuando se desvivía por rescatar a aquellos hijos del monte, del rigor del patrón, y darle lo más valioso, la educación. Bueno, muy bien, estamos ya finalizando este programa, entonces vamos a ir para el final con un chamamé, Tiempo que no volverán, por los hermanos Meonis. Tiempo que no volverán, por los hermanos Meonis. Pasa el tiempo y enancado va la vida. Por eso todos los días hay que vivir el momento, con amigos, con afectos y ese amor que ellos te dan. Porque una vez que se van, como el río no hay regreso, solo quedan los recuerdos y tiempos que no volverán.
Tiempos que no volverán, por los hermanos Meone. Recuerdo que la música de este programa es seleccionada por Omar Tunino Lugo. Esto ha sido todo para este programa, si el destino así lo permite. El próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente en este canal con un programa de similares características, recordando que mañana, miércoles, luego del informativo de este canal, que por razones de programación va a ser a partir de la hora de la 1 de la tarde, casi siempre suele ser a las 2, pero a partir de la 1 de la tarde este programa va a ser reiterado. Y también lo vamos a cargar en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.